Bienvenidos a la visión de Bolívar, un sueño de unidad latinoamericana. Nos embarcaremos en un viaje histórico, explorando la vida y la visión de Simón Bolívar, un influyente líder político y revolucionario que soñaba con unificar las diversas naciones de América Latina en una entidad armoniosa y poderosa. Nacido en Venezuela en 1783, Bolívar estaba dotado de un espíritu ferviente e idealista que contribuyó decisivamente a liberar a varios países sudamericanos del dominio español. Su pasión fue alimentada por la profunda admiración que sentía por figuras clásicas como Alejandro Magno, y su inquebrantable creencia en el poder de la unidad. La ambición de Bolívar era inquebrantable, aspiraba a establecer una América Latina unificada y soberana, libre de las cadenas del colonialismo e infundida con el espíritu de libertad. Las conexiones entre su continente natal y el mundo antiguo alimentaron su visión, llevándolo a una noble búsqueda de libertad y unidad. Al presenciar el éxito de la Revolución Norteamericana y el eventual nacimiento de Estados Unidos, Bolívar absorbió valiosos conocimientos sobre la gobernanza, la democracia y la importancia de establecer identidades nacionales fuertes dentro de una unidad colectiva. Es innegable que esta inspiración dio forma al quid de sus esfuerzos revolucionarios. Las campañas de Bolívar no consistieron solo en derrocar a los colonizadores, sino también en inspirar al pueblo a creer en un destino compartido, basado en principios de igualdad, justicia y liberación. Su famosa Carta de Jamaica, escrita en 1815, buscaba cristalizar la visión de una unidad continental, una patria grande, como la llamó. El mosaico de América Latina, repleto de diversidad de lenguas, culturas y geografías, presentó un profundo desafío a la visión de Bolívar. Sin embargo, creía firmemente que a pesar de estas diferencias, una historia compartida y un futuro común podrían servir como elementos unificadores. Esta creencia llevó a Bolívar a través de innumerables luchas y triunfos, desde liderar ejércitos hasta establecer repúblicas constitucionales, desde enfrentar la traición hasta obtener una fe rotunda de su pueblo. A lo largo de su viaje, abogó persistentemente por una integración de las naciones latinoamericanas, previendo una entidad colectiva fuerte que pudiera ser un faro de esperanza y progreso. De hecho, los esfuerzos políticos de Bolívar a menudo se han caracterizado como un sueño de unidad latinoamericana porque, además de ganar batallas, su objetivo era sentar las bases para un marco político cohesivo que los territorios latinoamericanos divergentes pudieran adoptar, asegurando efectivamente una transición más fluida hacia una nación latinoamericana unida. El noble sueño de unificación de Bolívar, sin embargo, fue severamente puesto a prueba en el tenso panorama político posrevolucionario, empañado por rivalidades regionales y visiones variables para el futuro. La realidad de la discordia, el conflicto y la desintegración destrozó el ensueño utópico de la unidad. A pesar de estos desafíos y las adversidades que plagaron sus últimos años, la visión iluminada y el espíritu indomable de Bolívar todavía resuenan fuertemente en la América Latina moderna. Países como Bolivia y la República Bolivariana de Venezuela llevan con orgullo su nombre, y continúan inspirándose en sus ideales en su búsqueda del progreso nacional y continental. El legado de Bolívar continúa inspirando una comprensión renovada del camino en curso hacia la unidad latinoamericana. Aunque el sueño es complejo y el camino largo y arduo, su visión sigue siendo un importante faro guía para el pueblo latinoamericano, provocando continuamente reflexión, progreso y discusión. Desde los Andes hasta el Amazonas, desde las Pampas hasta el Caribe, los pueblos de América Latina vibrantes y diversos están unidos por una historia común, una lucha compartida y la semilla del sueño de Bolívar. La visión de Bolívar sigue siendo relevante, une el espíritu del pasado con las aspiraciones del presente y proporciona una brújula para el futuro. Hoy, en el intrincado tejido del continente, los hilos individuales están comenzando a encontrar sinfonía en el gran diseño que Bolívar había imaginado. Con el surgimiento de alianzas regionales como Mercosur y CELAC, los estados latinoamericanos están tomando medidas progresistas para hacer realidad el espíritu de unidad por el que Bolívar había hecho una cruzada. La idea de Bolívar de patria grande, una familia unificada de naciones soberanas, cada una independiente pero unida por el bien común y los valores compartidos, proporciona un modelo inspirador para la América Latina del siglo XXI, un modelo que está asegurando cada vez más sus raíces en el pensamiento político de la región. De hecho, los valores patrimoniales de autodeterminación, libertad y solidaridad, defendidos por Bolívar, han encontrado un hogar en el discurso latinoamericano moderno. Está fomentando el diálogo continuo sobre cómo honrar el pasado compartido, y al mismo tiempo avanzar hacia un futuro unido y progresista. Es este espíritu perdurable e inquieto heredado de Bolívar el que hace de América Latina una región como ninguna otra. Una región que se está descubriendo a sí misma en el mundo, una que busca reconciliar sus diferencias, aprovechar su potencial y hacer realidad sus sueños, sueños que son tan antiguos como su gente y tan onerosos como su pasado. La visión de Bolívar de una América Latina unida también ha dado un paso adelante con el panorama cada vez más conectado y digital. Las redes sociales, por ejemplo, se han convertido en un foro para la conciencia pan-latinoamericana, fomentando el diálogo, difundiendo información y dando forma a la identidad colectiva de las naciones latinoamericanas. Además, la integración económica y el crecimiento de la infraestructura están promoviendo la colaboración y las interdependencias transfronterizas, creando realidades tangibles para la visión que alguna vez fue lejana de una América Latina unificada.
Los proyectos de inversión, los acuerdos comerciales y las ambiciosas iniciativas de transporte están fomentando los vínculos económicos y estructurales esenciales que unen a los países y fomentan la prosperidad mutua. Esta convergencia no se trata solo de infraestructura compartida o intereses económicos comunes, sino también de fomentar interacciones sociales, culturales y políticas que fortalezcan una identidad latinoamericana compartida, que aprecie su diversidad, respete su historia y adopte una visión audaz e inclusiva. Visión para el futuro. En consecuencia, el sueño de una América Latina unida, forjada en el crisol de la visión de Bolívar, ya no es un espejismo lejano, sino un viaje continuo, un viaje impulsado por la voluntad colectiva y el espíritu persistente de sus pueblos, un regreso a casa para la esencia del sueño de Bolívar. La visión implacable de Bolívar, de más de 2 siglos de antigüedad, se aventura a ser relevante para dar forma al espíritu de un continente vibrante y dinámico. Incrustado en el panorama sociopolítico del continente, continúa inspirando, guiando y brindando esperanza, sirviendo como un faro duradero que ilumina el camino hacia una América Latina verdaderamente unida. Al concluir nuestro viaje a través de la vida y el legado de Bolívar, se hace evidente que era más que un simple líder revolucionario, era un soñador, un visionario, un arquitecto de la unidad. Su vida y misión no son solo capítulos de los anales de la historia, sino una eterna fuente de inspiración que anima el espíritu de América Latina para luchar por mayores horizontes. Salvar a una América Latina asediada de las garras de la desunión no había seguido siendo una tarea relegada al pasado, había encontrado un resurgimiento con renovado vigor y determinación. El sueño de Bolívar de unidad latinoamericana es impulsado por el futuro entrelazado de un continente que aspira a ser más que la suma de sus partes. En esta era de comunidades globales interconectadas del siglo XXI, el sueño de Bolívar es más relevante ahora que nunca, como emblema de esperanza, unidad y progreso, vigoriza y guía los destinos de los pueblos y naciones de América Latina. Que el sueño perdurable de Bolívar, su visión de la unidad latinoamericana, siga siendo la estrella guía que impulse a este vibrante continente hacia adelante, firme y resueltamente, hacia un futuro que presagie paz, prosperidad y unidad.